Muy buenas noches, nuevamente estamos aquí. Hola Lolbe, Hola. saluda Lolbe. Y traje a alguien especial. Hola. Bishukaba, Bishukaba. Dini. Dini Ukaba. Se llama Dini. Bishabel Lolbe, Bishabel. Malo. Malo, muy bien. Entonces, hoy nuestra clase va a ser de los verbos. ¿Cómo se dice verbos en maya? Pexilo. Pexilo, pexilo, verbos. He estudiado todo Sí. este verano que yo. Si yo dijera pexil, ¿qué diría así? Ver. Verbo. Ver. Porque o es para que sea plural. Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Cómo se estructuran los verbos. Muchas veces pensamos que es muy complicado, pero creo que no hemos agarrado la idea de la estructura. Los verbos vamos a hacerlos así. Voy a poner MT para hablar de que hay un aspecto del tiempo que debemos notar. Después sigue un PP, que es un pronombre personal. Luego tenemos el verbo. El verbo, recuerden que puede tener puede ser intransitivo o transitivo. Esto es de acuerdo a lo que vimos la clase pasada. Por si no lo han visto, el video de la clase pasada hablábamos de la diferencia entre transitivo e intransitivo. Y después aquí tenemos el objeto en caso que sea transitivo. Y después un complemento. Esto es la forma que vamos a hacer, al menos durante sí. ¿Tienes tipos de verbos? Sí. Entonces, vamos a estar trabajando sobre esto hasta que lleguemos al tiempo pasado. El concepto del tiempo pasado va a modificar un poco lo que aprenderemos. Este es presente y futuro. Entonces vamos a tener nuestro vocabulario. Tenemos una K para hablar de las cosas que hacemos cotidianamente. Se dice que es habitual. Tenemos tan para las cosas que estamos haciendo. Esto se dice que es durativo porque son acciones que no están concluidas. Y tenemos suk para ver para acciones que también es de una manera habitual, pero pienso que es más personal. Porque no es lo mismo que estemos habituados a comer todos los días, a tener un hábito más personal de comer ciertas comidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso del tiempo presente, tenemos estos marcadores de tiempo. También vamos a tener que utilizar estos en nuestras clases, así que no se pierdan nuestras clases porque esto es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, estas diferencias en el presente son muy puntuales, necesitamos entenderlas. Usaremos la K para decir, por ejemplo, las cosas que hacemos. Yo como, yo estudio. Esta E no sale bien. Yo escribo, o sea, todo lo que nosotros hacemos cotidianamente es para esta K. Esta tan
va a ser para las cosas que estamos haciendo en ese momento. Por ejemplo, estoy comiendo. Pero suk es para decir acostumbro correr, por ejemplo. Correr. Entonces también vamos a ir viendo esto. Ahora, ¿qué necesitamos hacer después de esta nota de los de las formas en que vamos a tratar el verbo y vamos a utilizar solamente esta K por ahora? Es los pronombres, lo que hemos dicho antes. Si digo in, ¿qué significa in? ¿Lo ve? Yo. Yo. A. Tú. U. Él. Él. Tenemos para nosotros y tenemos a y Para vamos a ellos. terminarlo después del verbo. A es ustedes. Ustedes y u o Ellos. ellos después del verbo. Entonces vamos a tener un verbo. Estos son los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. ¿Qué verbo vamos a hacer? Leer, por ejemplo. ¿Está bien? Pintar. Pintar. Muy bien, vamos a poner pintar, que es lo que quiere volver. Bon. Entonces, si quiero decir yo pinto, ¿cómo diríamos, Lolbe? Inbo. King, tienes que usar esta acá. Kimbo. Muy bien. Kimbon. ¿Puedo decir una cosa? Porque hoy escogí pintar. Porque hoy en la tarde estoy pintando. En el final del video les mostraré unas pintaditas. Muy bien, entonces, gracias. Entonces, si yo quiero decir tú pintas, ¿cómo lo diríamos? Únelo, por favor. ¿Sí? Súbete. También yo utilizo esto. Cabón. Jabón. Cabón. Muy bien. Jabón. Y si es nosotros pintamos, nosotros. ¿Dónde están nosotros? Ay, sí, sí. ¿Y cómo dirías, cómo lo leerías así? Bon, bon. El sonido de las dos K. Hay que tratar eso. El sonido de las dos K es así, es una consonante. Pero muchos pueden poner aquí una E y decir kekbon. Pero solamente es un asunto de que dos consonantes no suenan. Pero si puedes hacer sonar así, bon. Entonces, ¿cómo diría? Ustedes pintan. Ustedes pintan. Ujú. Bon. Voy a animarte un poquito para que se vea lo que tú estás haciendo. Porque si no, no ven. Dale. Bon. No, ustedes pintan. Ustedes. Ah. Ajá. Tienes que hacer una terminación más allá. ¿Cuánto más? Hay una, Ah. aquí.
Es después del verbo. Recuérdalo. Es después del verbo. Ay, ay, ay. Entonces, dirías Cabones. 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 Muy bien. ¿Cómo dirían ustedes? Ellos pintan. A ver, antes que el Olvé lo haga. Le damos unos 20 segundos. Unos 20 segundos. Corre tiempo. ¿Mm? Recuerden que Dini está contando el tiempo. Muy bien. ¿Ya terminó el tiempo? A ver, ¿cómo lo dirías tú, Olvé? Ellos pintan. No hagan trampa. Ahorita. Déjenme borrar esto, que si no nos vamos a confundir. Muy bien. Entonces, bájate. Debe decir Q, bono, o. Ellos pintan. Ujú. Muy bien. Entonces, pero ahorita lo que vamos a hacer es usar un objeto y cambiar este bon con bonic. Ajá. Y inwotoch. ¿Qué es inwotoch, Lolbe? En casa. Mi casa. Mi casa. En este caso, como esto es un sustantivo, este in no es el mismo in de acá, aunque se escribe y se pronuncia igual. Esto es un posesivo, lo vimos en clases pasadas y tenemos lo mismo, pero en este caso es un posesivo, es mi. Ahora, ya tenemos aquí el aspecto de tiempo presente, los pronombres están aquí, el verbo ya es transitivo, bonic, el objeto es inwotoch. ¿Cómo diríamos, Lolbe? Yo pinto mi casa. ¿Es transitivo o Es transitivo. transitivo? La más fácil que yo conozco. Ujú. ¿Es? A ver, déjenme abrir más. Porque me para que... Puedes moverte. Yo pinto mi casa. Ujú. Ujú. Muy bien. Kim bonik, inwotoch. Muy bien. Si yo dijera, ustedes pintan mi casa, vamos con esto. Ustedes pintan mi casa. Voy a borrar tus líneas para que así no nos confundamos. A ver, ustedes pintan mi casa. Ujú. Ujú. Sí, está bien. Ajá, termina este acá. Así. Entonces, ¿cómo diríamos, ustedes pintan mi casa? Cabones, que es inwotoch. Muy bien, bájate para que se vea. Aquí tenemos entonces que la K funciona para todo. El verbo no tiene ninguna modificación porque es primera, segunda o tercera persona como sucede en español. El verbo, el objeto no sufre ninguna modificación. Entonces solamente es entender en qué lugar de los pronombres es el sujeto, en qué tiempo estamos hablando, cuál es el verbo en el modo o forma transitiva,
Si es plural, debe tener un sufijo que nos ayude a entender si es ustedes o ellos. Y el objeto. Si tiene un complemento, entonces el complemento lo vamos a poner después, como en este caso no hay. Muy bien, nuestro tema es este. Subtema es este, que la estructura de los verbos. La próxima clase, anuncio la próxima clase, vamos a hablar sobre los otros aspectos del tiempo presente que no estamos viendo hoy, pero lo vamos a hacer en la siguiente. Muy bien, ¿nos ve? Al teclín. Esperen, si es que les voy a mostrar unas pinteritas. Bueno, entonces mientras Lorbe trae su mostrario, vamos a recordar. Si usted quiere hacer uso de otro verbo, solamente debe pensar si es transitivo o intransitivo. Tenemos, por ejemplo, el verbo leer. El verbo leer es shock. Iba yo a escribirlo en español. Es shock. Y la forma transitiva es shokik. Así. Entonces, si quiere hacer un ejercicio, use este verbo. Aquí no debe tener objeto, pero aquí sí, porque tenemos ik, que es la marca, como para entender que esto es un transitivo y tiene un objeto. Muy bien, Lorbet está haciendo algunas cosas mientras se desestresa aquí en la casa. Tenemos la primera pintura que hice ayer, que es un paisaje ya anochecido, con un arbolito y dos pajaritos, una y está volando. Aquí tenemos un atardecer en la playa, solo que se me olvidó dibujar las olas. Y aquí tenemos unas montañitas. Así, y aquí tenemos otro atardecer en una playa ya más azulita, con una palmerita y algunas roquitas y el reflejo del sol. Y aquí tenemos un paisaje en un mundo mágico con 3 hermanas, una hadita y un árbol de cerezo. Muy bien, pues Lorbe está tratando de ser una artista en pintura, quiere aprender lengua maya y también hoy estuvo cocinando, ayudando en la cocina. Muy bien, pues nos despedimos, Lorbe. Bueno chicos, ya terminó el video de hoy, pero recuerden que pueden repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo, para que también puedan repasar las clases y aprender un poquito más, porque también estaremos viendo algunas cosas de esta clase en la siguiente, ya que no acabamos aún de tema. Y esperen, no pasen de video. Les queríamos decir que, por favor, si se podrían suscribir aquí en el botón rojito de aquí abajo, activar la campanita y comentar si les gustó el video de hoy, lo entendieron. Claro. Y la respuestita que les dejamos, que no hagan trampa. Y bueno, adiós. Adiós. Malo Taktula King.